colisiones o choques. SPC02, descenso fuerte, es otra señal preventiva para ciclistas. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de descenso superior al 5% que puede dificultar el control de la velocidad de una bicicleta. SPC03, ascenso fuerte. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de ascenso superior al 5%, la que puede superar la capacidad de algunos ciclistas, obligándolos a desmontar en algunos lugares. SPO01, recordemos que esa O es de obra. Entonces comenzamos nuevamente con señales transitorias, señales preventivas de obra. Señal preventiva de obra 01, trabajos en la vía. Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante por la realización de obras en la vía. Se debe ubicar antes del área de transición o canalización a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables como tiempo de reacción. Esta señal de prevención debe ser de color naranja fluorescente. En la señal SXXX que vemos ahí debe ser reemplazado por la distancia en metros de donde comienzan los trabajos en la vía. SP02, maquinaria en la vía. Esta señal se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede encontrarse entrando o saliendo de la vía o estacionada. SP03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obra es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SP004, SPO03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obras es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SPO04, angostamiento a ambos lados. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada a ambos lados. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía, es decir, XXX se reemplaza por el número de carriles. SPO05, angostamiento a la derecha. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SPO06, angostamiento a la izquierda. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SR01, pare. Comenzamos con las señales reglamentarias identificadas por SR. SR01, pare. Esta señal se emplea para notificar al conductor que debe detener completamente el vehículo y solo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. Debe ser colocada inmediatamente próxima
a la prolongación imaginaria sobre la acera o más allá de la berma, según sea el caso, de la línea demarcada o no, antes de la cual los vehículos deben detenerse. Este sitio de detención debe permitir al conductor buena visibilidad sobre la vía prioritaria para poder reanudar la marcha con seguridad. SR02 ceda el paso. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse si en el flujo vehicular por dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse a este con seguridad. Esta señal debe ser instalada en todos los casos en que la visibilidad no esté restringida según el criterio antes descrito. Cuando existen vías unidireccionales de 2 o más carriles o cuando la visibilidad de la señal se vea obstaculizada, esta debe ser reforzada instalándole también al costado izquierdo o bien utilizando una de mayor tamaño. En el caso de glorietas se debe instalar cuando un carril de incorporación no posee una distancia de aceleración adecuada. SR03, dirección obligada o siga de frente. Esta señal se utiliza para notificar al conductor la obligación de circular solo en la dirección y sentido indicado por la flecha. Se puede usar con su flecha apuntando hacia arriba para indicar la obligación de continuar de frente. SR04, no pase. Esta señal se emplea para notificar al conductor la prohibición de entrar en una zona restringida al tránsito o donde éste circula a contraflujo. Se debe ubicar donde el conductor pueda comprender fácilmente cuál es la vía con prohibición de entrar. Se debe usar en rampas de salida de autopista al llegar a la conexión con vías convencionales para evitar la entrada en contra del sentido de tránsito. Señal reglamentaria 05, giro a la izquierda solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la izquierda. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para ese movimiento y no deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se complementa con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. Nueva señal reglamentaria 06. Prohibido girar a la izquierda. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la izquierda en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. SR07, giro a la derecha solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la derecha. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para este movimiento. No deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se debe complementar con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. SR08, prohibido girar a la derecha. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la derecha en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. Dado que normalmente los giros a la derecha no representan problemas, su uso debe ser sumamente restringido, colocándose la señal solamente donde existan problemas para el cruce de los peatones o en zonas donde no se desee incrementar los flujos de la calle hacia la cual se gira. En Bogotá es común ver esta señal en los cruces con estaciones de Transmilenio de alta afluencia al público. En esos casos, normalmente el giro se debe realizar una cuadra antes o definitivamente no se puede girar a coger la vía. Es importante cerca de estaciones de servicio de transporte masivo estar muy alerta a esta señal. SR09, giro en U solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido desde el carril izquierdo es un giro en U. SR10, prohibido girar en U. Esta señal indica al conductor que no puede girar en aproximadamente 180 grados. Se emplea cuando el giro en U puede ocasionar entorpecimiento a los flujos de tránsito, el radio de giro sea pequeño o la maniobra constituya un factor de riesgo. Al instalar esta señal no se está prohibiendo el giro a la izquierda.
SR11, circulación en ambos sentidos. Esta señal se emplea en vías unidireccionales para notificar a los conductores que el tramo más allá de la señal es de circulación bidireccional sin separador central. SR12, circulación en 3 carriles, 1 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando uno de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal SP41, 3 carriles, 1 en contraflujo. SR13, circulación en 3 carriles, 2 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando 2 de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal preventiva 43. SR14, prohibido cambio de calzada izquierda a derecha. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. SR14A, prohibido cambio de calzada derecha a izquierda. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. Esta señal la podemos encontrar en la ciudad de Bogotá, sobre la carrera 11 frente al Centro Comercial Andino. Ahí vamos a ver que esta señal se encuentra. SR16, prohibida circulación de vehículos automotores. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de vehículos motorizados. Su uso obviamente se restringe a áreas peatonales y a vías para vehículos de tracción animal o bicicletas. SR17, vehículos pesados a la derecha. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos pesados de carga y buses que deben circular por el carril derecho, con el objeto de dejar libres los carriles restantes para el tránsito de vehículos livianos. Se usa exclusivamente en tramos de vías con 2 o más carriles por sentido de circulación, incluyendo los carriles especiales de ascenso. Esta señal debe ubicarse en el costado izquierdo de la calzada. SR18, prohibida circulación de vehículos de carga. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga que está prohibida la circulación de este tipo de vehículos en el tramo de vía que sigue a la señal. Cuando se establezca esta restricción por el peso de dichos vehículos, debe complementarse con las señales preventivas y reglamentarias de peso máximo bruto permitido. Cuando la restricción se deba a la congestión vehicular o peatonal o a las molestias ocasionadas a los residentes, se debe complementar con una placa informativa que limite las horas de la prohibición. SR19, peatones a la izquierda. Esta señal se emplea para notificar a los peatones la obligación de caminar por el lado izquierdo de la calzada, enfrentando al tránsito que se aproxima por su propia seguridad. Su uso no se recomienda en zonas urbanas. SR20, prohibido circulación de peatones. Esta señal se emplea para notificar a los peatones que está prohibida su circulación sobre la vía. Se usa en aquellos lugares en los que el tránsito vehicular haga peligrosa la circulación de peatones por la vía. Lo encontramos con frecuencia al ingreso de túneles. SR21, prohibida circulación de cabalgaduras. Esta señal se emplea para notificar a los jinetes que está prohibido cabalgar sobre la vía. SR22, prohibida circulación de bicicletas y motociclos. Esta señal se usa para prohibir la circulación de bicicletas y motociclos. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de ciclistas y el tránsito de vehículos motorizados haga riesgosa su circulación. Se debe instalar siempre en los accesos a autopistas, troncales, arterias y túneles. SR23, prohibida la circulación de motocicletas. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de motocicletas que está prohibida la circulación de estos vehículos sobre la vía. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. SR24, prohibida circulación de maquinaria agrícola. Esta señal se usa para prohibir la circulación de maquinaria agrícola. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de estos vehículos y su circulación genere riesgo de accidentes. En zonas agrícolas se debe ubicar en los accesos a autopistas, carreteras, túneles y puentes largos.
SR25, prohibida la circulación de vehículos de tracción animal. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de toda clase de vehículos de tracción animal. En las zonas en que este tipo de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y carreteras. Su instalación también es recomendable antes de túneles y puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes. SR26, no adelantar. Esta señal se utiliza para indicar al conductor la prohibición de efectuar la maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le anteceden traspasando el eje de la calzada. En vías pavimentadas se debe complementar con una línea amarilla continua al borde izquierdo del carril en donde se prohíbe la maniobra. Siempre se debe colocar esta señal a ambos lados de la calzada, ya que los conductores que desean efectuar dicha maniobra dirigen su visión hacia la izquierda buscando la oportunidad de realizarla. SR28, prohibido parquear. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, casos en los cuales debe agregarse la leyenda respectiva. SR28A, prohibido parquear o detenerse. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear o detenerse a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipo de vehículo y tramo de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva. Esta señal debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un vehículo puede ocasionar accidentes, en arterias urbanas con alto volumen de tránsito, en las que la detención de un vehículo puede ocasionar congestionamiento en uno o varios carriles, en las entradas y salidas de emergencia, donde en ningún momento debe existir un vehículo que obstruya su normal funcionamiento, y en sitios en los que por razones de seguridad se hace necesaria esta restricción. La señal puede instalarse del lado izquierdo de la vía cuando sea necesario establecer la restricción en dicho costado. Observemos la diferencia con la 28. 28 es prohibido parquearse, pero no detenerse, es decir, un taxi podría parar momentáneamente a recoger o dejar un pasajero, mientras que con la SR28A está prohibido parquear y detenerse, es decir, no hay posibilidad de que un taxista lo deje o lo recoja en ese punto. SR29, prohibido pitar. Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de hacer uso de aparatos sonoros o de generar niveles de ruido elevados. Se instala próxima a hospitales, clínicas, centros educativos, bibliotecas y edificios dotacionales que requieren bajo nivel de ruido y en general cerca de recintos en los que la naturaleza de las actividades en ellos desarrolladas así lo aconsejan. Se debe ubicar aproximadamente 50 metros antes del lugar donde comienza el recinto a proteger del ruido. Es común encontrar esta señal al lado de las clínicas y los hospitales. SR30, velocidad máxima permitida. Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada. Debe ser repetida con un espaciamiento entre 2 y 5 kilómetros de no haber un cambio de velocidad. Además, se debe colocar en los primeros 300 metros después de cada incorporación de otra vía. SR30A, velocidad mínima permitida. Esta señal se emplea para notificar a los conductores la velocidad mínima a la que se puede circular, expresada en múltiplos de 10 y en kilómetros por hora, con el fin de impedir que se conduzca un vehículo a una velocidad tan baja que entorpezca el desplazamiento del resto de los vehículos, lo que genera condiciones de riesgo. Su uso se restringe a autopistas, vías multicarril, túneles y puentes. En los diseños de señalización siempre se refiere a la señal SR30A, que debe indicar en números, entre paréntesis, la velocidad mínima permitida en kilómetros por hora. Personalmente nunca he visto esta señal en Colombia, sin embargo en otros países sí existe, porque existen autopistas donde hay una velocidad mínima. SR30B, velocidad máxima permitida de salida. En los carriles de salida de una vía de alta velocidad se puede colocar una señal de velocidad máxima con una placa que indique que dicho límite se aplica solamente al ramal de salida. El tamaño de las letras y números se fijarán según la velocidad máxima permitida del tramo de la vía principal. En los diseños de señalización, siempre que se refiera a la señal SR30B, se debe indicar en números entre paréntesis la velocidad máxima permitida en kilómetros por hora.
SR31, peso máximo bruto permitido. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga el máximo peso bruto vehicular, vehículo más carga, permitido para la circulación en la vía, expresado en toneladas. Se debe instalar en puentes, en obras de artes civiles o en otros lugares de la vía en donde sea necesario limitar el peso de los vehículos por la capacidad de soporte de las estructuras. Debe ser el complemento de la señal preventiva 38, peso máximo bruto vehicular permitido, y ser concordante con el peso expresado en esta. Recordemos que ya habíamos visto una señal preventiva muy similar, pero era preventiva.